Bienvenidos a esta clase abierta de los 150 capítulos donde veremos una introducción de qué son estos pasajes de la Biblia que representan el 26% de ella, y creo que así como ha transformado mi vida y la de muchos en este lugar, lo va a hacer con tu vida. Así que te invito a que la puedas ver, y si te da hambre de seguir en esta conversación, puedas entrar en la membresía e inscribirte en el desafío Celada, donde vamos a estar estudiando estos 150 capítulos durante todo el verano. Así que te esperamos, Dios te bendiga mucho. Hola, amados alumnos, muy bienvenidos a esta materia que se llama los 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. Es una nueva materia que para nosotros nos llena de expectativa, y acá estamos con Mati, vamos a ser los profesores de este curso, queremos acompañarte, así que Mati, bienvenido. La verdad que estoy muy expectante por todo lo que va a ser esta materia. El tema de los 150 capítulos de los últimos tiempos, Dios nos puso en esa mesa como casa hace ya algunos años, y poder ahora profundizarlo en comunidad creo que es un regalo de Dios para este tiempo. Sí, quiero contar solo un breve testimonio de lo que me pasó cuando llegué por primera vez a misión. Estaba cursando la materia de Apocalipsis y en la primera clase escuché a Mariano decir: hay 150 capítulos en nuestras Biblias que hablan de todo lo que va a suceder justo antes, durante y luego del regreso de Cristo, y por la longitud de estos capítulos representan un cuarto de nuestras Biblias. Yo escuché eso y sentí como que, Mati, una espada atravesaba mi corazón, y yo dije, necesito estudiar estos capítulos. Recuerdo que llegué a mi casa, busqué a ver si había algún listado de estos 150 capítulos, no encontré nada. Luego busqué en inglés, encontré algo y dije, voy a dedicar un día para cada uno de estos capítulos, 150 días. Recuerdo que después intenté hacerlo y me di cuenta que eran tan vastos estos capítulos, tan grande la revelación, la información, el caudal que cada uno de ellos tenía, que dije, no, necesito uno por semana. Así que recuerdo todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019, durante 3 años, 150 semanas, estudiar con estos capítulos, y yo no puedo explicarles lo que pasó en mi vida. Toda mi vida fui cristiano y tal vez puedo decir que nunca me aparté ni tuve una etapa de rebeldía, pero fui como un cristiano mediocre que no encontraba como el fuego. Estaba aburrido con mi cristianismo, pero luego de estudiar estos 150 capítulos, en mi vida se prendió un fuego. Estos 150 capítulos me arruinaron. Yo tenía una expectativa que era servir en la iglesia, tener mi trabajo, ser fiel en las pequeñas cosas de la vida, pero ahora me di cuenta que todo se trataba de un plan que me pasaba por encima. Hay algo mucho más grande sucediendo que mi propia vida, y que encima Dios quiere invitarme a colaborar. Y para poder colaborar necesito el guión. Entiendo como que empecé a ver estos 150 capítulos como el guión de una película, que el Señor nos dice, claro, el guión lo reciben antes los protagonistas para estudiarlo. Entonces me gusta decir esto, que los 150 capítulos son el guión para la película más importante de nuestras vidas. Alguien que no estudie los 150 capítulos es alguien que no se está preparando para la película más importante de su vida. Así que no sé cómo fue tu experiencia con estos capítulos, Mati, pero yo siento que nos van a marcar. Yo creo es decirte, prepárate para que tu vida sea marcada. Prepárate para que tu vida sea arruinada de una buena manera. Cuando hablo de arruinar, quiero decirte, prepárate para vencer el aburrimiento espiritual. Creo que estos 150 capítulos son el antídoto para el aburrimiento espiritual. Me hace acordar a cuando Jesús, de adolescente, estaba ahí en el templo, y la respuesta que da a sus padres es: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Es decir, hay algo que ocurre cuando nos introducimos en los asuntos del Padre, y los 150 capítulos de los últimos tiempos es meternos en una conversación que ya no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de su voluntad, de en qué asuntos está mi Padre. Entonces, una vez que entiendo en los negocios en los que está Dios, en qué propósitos, cuál es su voluntad para nuestra generación y hacia dónde se conduce la historia, en lugar de pedirle a Dios que se adecue a nuestros deseos, a nuestros propósitos, ahora somos nosotros los que tomamos nuestras vidas tan finitas para sembrarlas en su plan eterno. Así que, ¿qué les parece si tomas ahí tu material? Cada semana vamos a darte un material sobre cada capítulo. Hay semanas que vamos a ver un capítulo,
hay semanas que vamos a ver 2 capítulos, hay semanas que vamos a ver hasta 3 capítulos en una sola semana, y hay semanas en las que vamos a ver hasta 4. Por ejemplo, en una semana vamos a ver Jeremías del 30 al 33, 4 capítulos. No vamos a ver los 150 capítulos, hemos seleccionado los 30 más importantes, y luego vamos a darte herramientas para que vos continúes en esta conversación. Pero prepárate para un viaje de donde vamos a ver un 20% o 25% de estos capítulos. Nosotros tenemos otras materias acá en Misión donde vemos otros capítulos. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos todos los capítulos que Apocalipsis tiene en los últimos tiempos. En Daniel vemos todos los capítulos que Daniel tiene sobre los últimos tiempos. En la materia Mensaje Maranata vemos otros capítulos. Así que esta materia más las otras van completando los 150 capítulos y creo que va a ser una bomba. Pero me parece importante poder comenzar respondiendo a esta pregunta que tienen ustedes en la letra A. ¿Qué son los 150 capítulos, Mati? Si pudiéramos decir, ¿qué envuelven? Cuando hablamos de los 150 capítulos, ¿a qué nos referimos? Y cuando estamos hablando de los 150 capítulos, tal vez lo tomamos como una cifra en la que redondeamos muchísimos pasajes, pero específicamente estos 150 son donde encontramos que en su totalidad, o en su mayoría, es decir, más de la mitad de este capítulo, se está refiriendo a las dinámicas de los últimos tiempos. ¿Qué dinámicas nos referimos con esto? Estamos hablando de los años previos al regreso de Jesús, la gran tribulación, todas esas dinámicas del tiempo más difícil de la historia. Nos referimos también al regreso de Jesús y todos los eventos que eso conlleva. El arrebatamiento, su procesión, su comienzo del reinado. Hablamos también del milenio, ese gobierno de Cristo por 1000 años junto con los santos sobre la tierra para restaurar todas las cosas. Y hablamos también del cielo y la tierra uniéndose y el Padre viniendo a gobernar también con nosotros. Entonces, cuando hablamos de estos 150 capítulos, es toda una sección de la palabra distribuida a través de los profetas, del Pentateuco, incluso en el Nuevo Testamento, donde se nos dan detalles sobre las dinámicas que ocurren durante este lapso de tiempo. Entonces, podríamos resumir que, como te decía al principio, los 150 capítulos son capítulos que en su totalidad, o más de la mitad, en su mayoría, hablan de todo lo que va a suceder justo antes, en los años previos al regreso de Cristo, esos últimos 7 años sobre todo, previo al regreso de Cristo, el durante, todo lo que va a pasar en el durante y todo lo que va a pasar en el después del regreso de Cristo. Ahora, dijimos que son capítulos que en su mayoría hablan de esta dinámica o que van a alcanzar su cumplimiento total en ese periodo, lo que quiere decir que hay muchos otros capítulos que no están incluidos en estos 150 capítulos, que también hablan de los últimos tiempos. No es que estos 150 son los únicos que hablan de los últimos tiempos. No sé, quiero poner un ejemplo. Lucas 1, Lucas 2, no son parte de estos 150 capítulos, y en esos capítulos encontramos destellos de los últimos tiempos, como por ejemplo el ángel Gabriel diciéndole a María, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Hablando de algo que va a pasar en el milenio. Y de esa manera tenemos un montón de capítulos que solamente tienen 2, 3 versículos, pequeños pasajes que hablan de los últimos tiempos, pero que no están incluidos en este listado. Estos 150, para poder ser parte de estos 150, es que en su mayoría o en su totalidad de las dinámicas que hablan van a tener su cumplimiento total en este periodo de tiempo llamado los últimos tiempos. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de esto. Estábamos viendo algunas estadísticas, pero tenemos 2400 pasajes que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo y sus dinámicas, contra 300 que nos hablan de su primera venida. Esa estadística para mí es impresionante. Es una proporción 8-1. 8-1 en proporción de estos pasajes que nos hablan del regreso de Cristo, de todas estas dinámicas que venimos hablando contra los de la primera venida. Esto no es en controversia para poner la primera venida o la segunda venida, pero si la palabra tiene tantos detalles que darnos acerca de la generación que va a estar en el regreso de Cristo, es algo que el Espíritu está marcando en nuestro interior de prestémosle atención. 100%, o sea, no es que tenemos que elegir entre la cruz y su regreso, entre su primera venida y su segunda venida, sino que ambas venidas son parte de un solo plan. Y lo que vamos a ver que los pasajes que hablan de los últimos tiempos nos dicen que la victoria que va a haber en los últimos tiempos es gracias a la cruz. Exacto. Es gracias a lo que pasó en su primera venida. Por eso son parte del mismo plan y no podemos entender la segunda venida sin su primera. Y su primera venida sin su segunda queda incompleta porque Jesús va a completar su obra. Dice que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Así que
La segunda pregunta que queremos responder en esta clase es ¿por qué es importante estudiarlos? Lo traen en tu letra B. Simplemente queremos nombrar al menos 3 dinámicas. Pero la primera razón por la cual queremos estudiar estos capítulos es por lo que decía Mate al principio. Hay una conversación, hay asuntos en los que el Padre está involucrado. Y vamos a encontrar que muchos de estos capítulos nos van a mostrar como conversaciones trinitarias, nos gusta llamarlas, en las que vemos al Padre conversando con el Hijo a través del Espíritu Santo de asuntos. Vamos a ver, no sé, el Salmo 2 lo vamos a estudiar en esta clase, Isaías 42 y 49, vamos a ver conversaciones, una y otra vez, el Salmo 110, conversaciones que tienen el Padre y el Hijo. Y la pregunta es, ¿de qué conversan el Padre y el Hijo? A mí me gusta pensar en esto. No sé si te pasó estar en una reunión, casamiento, en la iglesia, en algún lugar donde hay 2 personas conversando y vos querés acercarte y conversar con ellos. Y ellos están conversando de algo que tal vez vos no tenés ni idea. No sé, pienso en alguien que no le gusta para nada el fútbol y esas 2 personas están charlando de fútbol y son apasionados y vos querés meterte y claro, todos estos comentarios quedan como sin sentido. No tenés contexto. Estás descolgado y esas 2 personas te miran como diciendo, qué desubicado. Siento que a veces nos quedamos así cuando nos acercamos al Señor con ellos están teniendo una conversación y nosotros venimos con cualquier cosa, con nuestros temas, con temas egoístas. Y Dios nos escucha porque Él nos ama, Él es como un padre. Yo si mi hijo viene a decirme algo que no es mi conversación, yo no lo voy a desechar porque Él es mi hijo. Pero algo pasa cuando mi hijo viene y me propone conversar de cosas que arden en mi corazón. Ahí algo pasa. Y creo que esa es la razón por la cual a veces vemos personas que tienen un aceleramiento en su propósito, en su ministerio. Claro, es porque entran y lejos de conversar de sus asuntos, conversan de sus asuntos. Y en estos 150 capítulos vamos a contestar y vamos a ver de qué conversan el Padre y el Hijo. ¿Qué cosas tienen el corazón de ellos cargado? No sé, vamos a ver las naciones, Israel, sus enemigos, la iglesia. Hay cosas que cargan el corazón, los perdidos. Hay cosas que están cargando el corazón de Dios y está buscando personas que entren en esta conversación. Y acá entra nuestro segundo motivo por el cual estudiar estos capítulos. Y es porque hay un rol que tenemos que cumplir. Entonces, Mati, vos desde estar en la casa de oración como intercesor, que es nuestro rol principal, sacerdotes. Él nos hizo un reino de sacerdotes, somos linaje escogido, sacerdocio santo. ¿Qué significa ser un sacerdote? Un intercesor y cómo estos 150 capítulos se vuelven claves para este rol. Los 150 capítulos, en mi experiencia personal y de verlo también en otros intercesores dentro de nuestra casa de oración, es un combustible para tus oraciones. En ocasiones, no sé si les debe pasar, pero que a veces nos quedamos, ¿no?, sin tema de conversación en nuestros tiempos de oración. No sabemos orar más allá de Señor bendice nuestro día o oraciones que giran alrededor nuestro. Pero me gusta esta frase que te la escuché muchas veces, de que ponernos de acuerdo en los planes de Dios y decírselo es entrar en intercesión. Entonces nos ponemos de acuerdo con estos 150 capítulos, con lo que la palabra tiene que hablarnos acerca del plan de Dios y poder entrar en esa intercesión. Me pongo en la brecha, me pongo delante de Dios, como decías, en nuestro rol sacerdotal, no para decirle lo que está en mi corazón o solamente mis deseos. Si bien, como bien lo decías, Dios es un padre y también recibe nuestras peticiones y ama hacerlo. Pero qué hermoso cuando nuestras peticiones empiezan a responder a las pasiones de su corazón. Cuando nuestras peticiones ya empiezan a alinearse a los deseos de su corazón. Eso empieza a ocurrir en la medida que nos empapamos de la palabra. Yo creo que a medida que profundizamos en estos capítulos, empieza a moldear nuestro lenguaje de oración. Y esto es clave. Moldea nuestro lenguaje de oración. Ya no pedimos de la misma manera, no intercedemos de la misma forma. Porque no se trata de lo que yo considero correcto, incorrecto, o de lo que prefiero o no prefiero. Ahora es lo que la palabra me dice que Dios quiere hacer en mi generación previo al regreso de Cristo. Y de acuerdo a lo que Él dice, confío en su liderazgo y lo utilizo como un combustible para devolverle a Dios lo que Él me dice que yo le diga. Excelente. Y creo que esto es tan importante lo que decís, porque
Juan dice en una de sus cartas que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos que darlo por hecho. Entonces, no hay nada más efectivo que orar la palabra. No hay nada más efectivo que orar la palabra. Y hay algo que hemos descubierto, y es que Dios podría hacer todas las cosas solo, pero ha elegido hacerlo en sociedad con su iglesia. Él dijo, yo no hago nada sin antes decírselo a mis siervos los profetas. Eso está en Amós 3:7. Y me encanta que unos versículos antes, en Amós 3:3, él hace una pregunta retórica y dice, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Y la respuesta natural es, no, no pueden. Y eso nos está diciendo, por eso, Amós 3:7, yo les digo antes, para que ustedes se alineen conmigo y podamos caminar juntos. Él nos está diciendo, yo quiero caminar con ustedes, pero la única forma de caminar juntos es que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y esto es tan importante porque cuando nos empezamos a introducir, Mati, en estos 150 capítulos, vamos a ver cosas que realmente chocan nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nosotros diríamos, Señor, yo lo haría distinto. Realmente yo no quitaría el pecado del mundo de esta manera. Yo no lidiaría con las naciones de esta manera. Yo lo haría distinto. Aún con la iglesia. Dinámicas que van a pasar con la iglesia. No sé, quiero adelantarte algo. Cuando veamos uno de los capítulos muy importantes en Apocalipsis y en Daniel, en Mateo, es como que va a haber momentos donde Dios dice, voy a dejar que el último imperio que se levante haga guerra contra los santos y los venza. Y yo digo, Señor, si yo no entiendo lo que estás haciendo, me ofende. O sea, ¿cómo, Señor, vas a dejar que esto suceda? Y eso dice, miren, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más altos que los de ustedes. Yo no pido que entiendan todo lo que voy a hacer, sí pido que se alineen. Y va a haber una iglesia que va a decir, Señor, confiamos en tu liderazgo. Y vamos a agarrar las palabras de estos 150 capítulos y en oración y en intercesión las vamos a devolver al cielo. Y en sociedad con el cielo sus planes empiezan a pasar. Eso fue lo que pasó una y otra vez en el Antiguo Testamento. Él buscaba un amigo suyo, un intercesor, le contaba lo que estaba por hacer, no para que se cruce de brazos y espera que suceda, sino para que entre en la brecha y ahora le diga a Dios que haga lo que dijo que iba a hacer. Quiero darte un ejemplo práctico para que veas cómo funciona esto. Jesús dice, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros. Dios podría enviar los obreros sin que se lo pidamos, ¿no? Él dice, no, yo podría hacerlo solo, pero así no trabajo yo. Quiero que me lo pidan. Yo voy a enviar obreros, va a haber una gran cosecha de almas, lo vamos a ver en los 150 capítulos. Pero dice, quiero que me lo pidan. Voy a salvar a Israel, quiero que me lo pidan. Voy a hacer una iglesia gloriosa, pura y sin mancha, quiero que me lo pidan. Voy a salvar a los perdidos, voy a hacer una gran cosecha de almas, quiero que me lo pidan. Y claro, entonces ahora con estos 150 capítulos entramos en el lugar de oración y no te quedas nunca sin tema de conversación. Es impresionante. Y el tercer motivo que queremos decir por lo cual es importante estudiar estos capítulos es porque la primera venida de Jesús ocurrió en una generación que ignoró las señales. Es más, ahí, si ustedes lo pueden ver, en el material se lo dejamos, Lucas 19, del 41 al 44, Jesús le dice, van a experimentar destrucción porque no reconocieron el tiempo de su visitación. La primera generación tenía señales clarividentes, profecías como las de Daniel que anunciaban la temporada. Miqueas anunció el lugar de su nacimiento. Una y otra vez, Isaías había anunciado la forma en la que nacería virginalmente. Ignoraron las señales y la consecuencia fue destrucción. Jerusalén e Israel experimentaron destrucción hasta nuestros días. Pero la segunda venida de Jesús va a estar acompañada de una generación que no va a ignorar las profecías, que no podemos cometer el mismo error que la primera generación, sino que tenemos que valorizar las profecías, pararnos sobre ellas para poder estar en pie. Jesús fue muy explícito con respecto a esto en la generación de los últimos tiempos. En su discurso más largo sobre este tema, Mateo 24, 25, nos dice, presten atención a la parábola de la higuera, que en los momentos donde ven ciertos detalles, te indica que hay una temporada cerca. Y Jesús nos llama a prestar atención a todos esos detalles que nos da en estos capítulos, para que prestemos atención a la temporada y sepamos cuándo estamos cerca de que estas cosas ocurran. Por eso es necesario adentrarse en estos capítulos. No podemos reconocer la temporada si no sabemos cuáles son los detalles a los cuales prestarles atención. 100%. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo va a lucir este desafío de estos 150 capítulos? ¿Qué cosas puedo esperar que me sucedan?
Ya te anunciamos un poquito qué fue lo que pasó con nosotros. Pero ponerte a estudiar estos versículos luce como comer un plato que cuando lo empezás a comer es muy dulce. Es como que te metes los primeros bocados y vos decís, uy, esto es muy grande. O sea, estamos hablando de las cosas que tienen que suceder para que Jesús vuelva a ser visto físicamente en la tierra, estableciendo su reino. Yo no sé si pensaste una vez cómo va a ser verlo por primera vez, verlo reinar. ¿Cómo será el timbre de su voz? ¿Cómo será verlo hablar con otros? ¿Cómo será verlo liderar, moverse, hablarnos? ¿Cómo va a ser verlo tener todas las riquezas a disposición del mundo y no corromperse, todo el poder y hacerlo con humildad? Estamos hablando del reino de los cielos establecido físicamente. Es muy dulce, es muy grande lo que está por nacer. Pero otra cosa que empieza a pasar a medida que los bocados siguen entrando y te mantenés masticando este mensaje y digiriendo, dice que este mensaje también tiene el potencial de amargar nuestro vientre y de sacudir nuestras vidas. Me encanta que esto pasó con muchos de los profetas, que Jesús le dice, come el mensaje. Y quiero decirte algo, y quiero advertírtelo para que estás a tiempo de no seguir con este curso, porque quiero advertirte lo que viene. A todos los que Dios llamó a comer este mensaje, no les dijo estudia el mensaje, sino cómelo. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar y comer? Estudiar puede dejar toda la información en tu cabeza y que ahí quede. Y realmente conocemos muchas personas que conocen un montón de escatología, pero ¿cuál es la diferencia? Que comer hace que el mensaje te afecte. O sea, somos afectados por lo que comemos. Sí. Sin duda, estás viendo esta clase, no sé si ya comiste, si desayunaste, si cenaste, pero lo que comiste hoy afectó tu corazón, afectó tu cuerpo. Te sentís más pesado, te sentís con más fuerzas. Lo que comemos nos afecta. Y creo que el llamado a comer es porque necesitamos una generación no que tenga un mensaje, sino que sea el mensaje. Te decía que conozco muchas personas que tal vez tienen mucha escatología, pero no ha afectado sus vidas. Claro. No han sido purificados, no han sido afectados por este mensaje. Incluso hay en este momento público conocimiento de referentes que tal vez pueden dar cátedra del mensaje, pero que sus vidas están envueltas en inmoralidad, en tantos escándalos que necesitamos decir, Señor, danos a comer el mensaje y que este afecte nuestras vidas. Por eso te invito a leer Apocalipsis 10 y que veas lo que pasó con Juan. Juan dice que comió el mensaje, fue dulce en su boca, pero luego amargó su vientre. Esto le pasó a Habacuc. Habacuc dice, oí tus palabras, las comí y me empezó a las entrañas a temblar las rodillas, mis labios. Pero ahora que lo comí, aunque fue amargo y me afectó, esto me está preparando para que cuando vengan todas estas cosas, yo esté tranquilo, yo esté en paz, yo esté preparado. Ayer leía un pasaje que está en 1 Juan 2:28 que decía que en el regreso de Jesús, él dice, hijitos, le está hablando a la iglesia, y él dice, en el regreso de Jesús va a haber gente que va a tener confianza y va a haber gente que va a tener vergüenza. Y yo no sé si te pasó, para mí, ¿qué es lo que vos tengas confianza o vergüenza ante un evento? No sé si te pasó de ir a rendir un examen y no haber estudiado nada. Y pasás vergüenza. Pero vos después tenés el otro que estudió un montón y tiene confianza porque sabe lo que le van a tomar, estudió el tema y tiene confianza ante la prueba. La Biblia anuncia en Apocalipsis 3:10 que viene una gran prueba sobre el mundo entero. Y lo que va a hacer que tengamos confianza es la preparación. Y la forma de prepararnos es comer este mensaje, recibir de antemano las dinámicas que van a venir. Entonces cuando vengan, aunque van a ser durísimas, estamos preparados y no vamos a ser avergonzados. Me gusta la llave también que nos deja Apocalipsis 10, porque después de que Juan come ese mensaje, el mandato es, ahora es tiempo de profetizarlo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. A veces nosotros queremos apurar los procesos y saltearnos a hacer de los profetas a las naciones. Pero antes lo que nos muestra ese patrón es necesario comer este mensaje, pasar tiempo. Como bien lo decías, que sea indistinguible el mensajero del mensaje. Y una vez que eso sucede, que somos uno con el mensaje de las Escrituras, ahí Dios dice, ahora sí, es necesario que lo profetices sobre muchas naciones. Y yo creo que por eso también
estamos juntos en esta mesa de conversación. Muchos de los que están ahí del otro lado, estás en esta mesa para comer este mensaje, pasar tiempo con lo que Dios nos está hablando, porque Dios quiere transformarte en aquellas personas que van a profetizar sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. Sin duda, si estás viendo esta clase y este curso es porque Dios te eligió como un mensajero para esta hora. Mati, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el contenido? Letra D. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Rápido, Mati, necesitamos avanzar un poquito, pero si puedes hacer un pantallazo de con qué temas principales, cómo podemos ser sabios para diseccionar las distintas partes de cómo podemos estudiar este mensaje. Vamos a hacer una especie de paneo general de lo que nos vamos a encontrar cada clase. Como bien lo marcamos, vamos a ver de entre 1 a 2, 3 capítulos por clase, viendo toda una narrativa que nos ayude a tener el panorama general de estos 150 capítulos. Cada pasaje los vamos a ver a 3 cámaras, podríamos decirlo. La primera de las cámaras es entender que cada uno de estos profetas o mensajeros de parte de Dios no solamente nos hablaba a nosotros como la generación de los últimos tiempos, los que verán a Jesús regresar, sino que principalmente estaban conectados a su generación. Había un contexto histórico, había un contexto, un pueblo al cual hablarle, y es necesario tener esa cámara primeramente. Poder adentrarnos a cada pasaje sabiendo qué es lo que estaba ocurriendo, por qué este profeta recibió este mensaje de parte de Dios. Y me encanta ver que los profetas no hablaban del futuro desconectados de su presente, sino que conectados a su realidad hablaban de una esperanza futura. Muy bueno. Entonces, poder verlos de esta manera nos activa en entendimiento. Saber qué era lo que estaba ocurriendo en el contexto de estos mensajeros activa el entendimiento para ir profundo en cada uno de estos pasajes. La segunda de las cámaras, vamos a ver, se trata de su relevancia en los últimos tiempos. Y ahí sí, ya entramos en esta generación que prepara el camino para el regreso de Jesús y poder ver cómo este mensaje, que si bien tuvo cumplimientos, ahora vamos a ver un poco esto de los cumplimientos parciales a lo largo de la historia, el cumplimiento total en el regreso de Cristo, pero cómo estos capítulos en su gran mayoría o en su totalidad van a estar apuntando a nuestra generación. ¿Qué importancia, de qué manera afecta nuestra manera de vivir, de qué manera nos orienta y direcciona en función del plan de Dios? Me gusta que este capítulo que citabas, Apocalipsis 10, está dentro de una sección cronológica en el libro de Apocalipsis, donde Dios nos quiere asegurar que en el momento de mayor dificultad, Él va a traer dirección. No nos va a dejar sin saber lo que viene por delante. Él, a través de las Escrituras y de estos 150 capítulos, nos va a dar dirección para todo lo que viene, y esta segunda cámara nos va a equipar para saber lo que viene por delante y cómo caminar en esos tiempos. Y la tercera cámara tiene que ver con una aplicación atemporal. ¿De qué manera ese pasaje se va a aplicar a nuestra vida, a nuestro presente hoy? ¿Cómo hoy, en nuestro presente, podemos responder a esta palabra? Lo quiero aplicar en un ejemplo muy rápido, pero el Salmo 23, que lo conocemos todos, que el Señor es nuestro pastor, podemos verlo desde esas 3 cámaras. Salmo 23 podemos hablar de su contexto histórico y de cómo David era un pastor de ovejas y cómo también fue perseguido por sus enemigos, y aplicarlo en el contexto de David. A su vez, podemos extrapolarlo a los últimos tiempos y ver cómo en el valle de sombra y de muerte, en el momento de la mayor tribulación de la historia, su vara y su cayado nos infundirán aliento, y Él será nuestro líder y nuestro pastor en esa temporada. Pero obviamente tiene una aplicación temporal. ¿Y quién de nosotros en algún momento no oró el Salmo 23 para decir... Para cualquier momento, es atemporal. Atemporal, en cualquier generación, en cualquier momento de la iglesia, todos nuestros hermanos se han abrazado a este pasaje para decir: el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Mati, algo re importante. Ahí tienen ustedes unos 10 puntos que hemos agrupado de temas principales. Puedes leerlos y ver estos 10 temas que vamos a estar viendo en estos 150 capítulos. Pero hablabas de algo importante en estos 2 puntos: el contexto histórico y la aplicación en los últimos tiempos. Y para eso necesitamos hablar de qué hemos hablado de los cumplimientos. Porque, no sé, vamos a ver capítulos como, pienso, Isaías del 24 al 27, que son como el mini apocalipsis de Isaías. Y cosas de las que hablaba Isaías que iban a pasar, se estaban refiriendo a la cautividad en Babilonia y de cosas que van a pasar cuando Babilonia venga. Pero también hay un claro lenguaje de los últimos tiempos, porque habla del regreso de Cristo y de dinámicas de la resurrección de los muertos que no pasaron cuando vino Babilonia. ¿Cómo podemos nosotros
lidiar para entender cuándo está hablando de cosas que eran del contexto y cuándo van a tener su cumplimiento total. ¿Cómo podemos lidiar con esto con pasajes que tienen un cumplimiento parcial y un cumplimiento total? Bueno, ¿Hay algunos ejemplos que puedas darnos? exactamente. Acá en nuestros apuntes tienen 2 ejemplos como para que podamos ver esto de los cumplimientos, que es muy importante a la hora de la interpretación en estos pasajes. Por ejemplo, veamos Joel capítulo 2, 28 y versículos 31 al 32 también, que dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y va a decir, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Ese es el pasaje de los últimos tiempos. Joel 2 es un capítulo de los 150 un capítulos. capítulo de los últimos tiempos muy importante. Y vamos a ver que tuvo un cumplimiento parcial. Porque todos recordamos Hechos capítulo 2, Pentecostés, sucede el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Pedro cuando se levanta a predicar? Esto que está pasando es de lo que habló Joel 2. el profeta Joel. Es decir, está diciendo, se está comenzando a cumplir lo que habló Joel. Ahora, ¿esa es la totalidad? ¿Fue el cumplimiento total? No, porque podemos ver que muchas de las señales que nos habla el capítulo 2 de Joel, señales en los cielos, nos habla de salvación en Jerusalén, en todo Jerusalén, nos habla del día grande y espantoso de Jehová. Justo antes del día grande. Justo antes, sucediendo este derramamiento del Espíritu, nos está dando algunas pautas, ¿sí?, que no se cumplieron en Pentecostés cuando Pedro hizo esta predicación. Nosotros hoy somos el resultado de ese cumplimiento parcial y cómo fue avanzando a lo largo de la historia. Somos también llenos del Espíritu Santo y experimentamos este derramamiento. Pero su cumplimiento total llegará antes del día grande y terrible del Señor. En ese contexto de salvación general en Jerusalén nos habla de un derramamiento sobre toda carne, y ahí es donde se va a experimentar el cumplimiento total, en el contexto de la segunda venida de Cristo. Otro ejemplo claro creo que es, por ejemplo, Isaías 61, otro capítulo de los últimos tiempos, de estos 150, donde vemos un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Jesús entra a la sinagoga, habla el rollo de Isaías, lee ahí en Lucas 4, Isaías 61, pero empieza a leer y se detiene en un momento y dice, esto se ha cumplido hoy. Ahora, ¿por qué no siguió leyendo? Porque lo que seguía, hablando del día de la venganza y de todo lo que seguía, iba a cumplirse en su segunda venida. Entonces vamos a ver, Isaías 61, ¿se cumplió en su primera o en su segunda venida? En las dos. Tuvo un cumplimiento parcial en su primera venida y va a tener un cumplimiento total en su segunda venida. Esta dinámica va a pasar en muchos de los 150 capítulos. Entonces es muy importante entender que estaban hablando para su generación y que cosas pasaron en su generación, pero que su cumplimiento total se encuentra en los últimos tiempos. Y ahí nosotros pusimos algunas llaves de cómo identificar, esta está pregunta en tu material, cómo identificar que un pasaje habla de los últimos tiempos. Y número 1, podemos decir, bueno, verificar si la totalidad del pasaje se cumplió en la historia. Como decías recién, Joel dice, este derramamiento del Espíritu Santo va a ser en un contexto de humo, sangre y guerra y fuego. Ahora, ¿Pentecostés ocurrió en un contexto de humo, sangre y fuego? No, ok. Pero los últimos tiempos dice que eso va a pasar en un contexto de guerras, de humo. Entonces, ver si se cumplió en la historia y ver si la totalidad de lo que está en el pasaje se cumplió o si estamos esperando que algunas partes de ese capítulo todavía tienen que acontecer. Y lo segundo, Mati, que me parece importante, que es una pista. Muchos preguntan esto, ¿cómo me doy cuenta si este pasaje está hablando de los últimos tiempos o no? Otra de las claves es que tiene un lenguaje, quiero que nos des algunos ejemplos, de plenitud. Como por ejemplo, en estos pasajes aparecen mucho estas frases. Nunca más. Para siempre. Ya no habrá. No sé si podemos rápido. Un ejemplo, danos. Por ejemplo, Isaías 60, 18 dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Claro, cuando uno ve el contexto hoy de Israel, de Jerusalén, nos damos cuenta que sigue habiendo estas cosas. Sigue habiendo estas cosas. Por lo tanto, el nunca más nos está dando un lenguaje absoluto en el que cuando Jesús regrese, realmente nunca más van a suceder estas cosas. Es un lenguaje que nos apunta a decir su cumplimiento será en el momento en el que Jesús mismo, siendo el sí y el amén de todas las promesas de Dios, lo llevará a su plenitud. Así que quiere decir que algunas dinámicas de Isaías 60 pueden haberse cumplido en la historia, pero su plenitud va a ser en los últimos tiempos. Un ejemplo, Mati, de, por ejemplo, en para siempre.
Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Otra vez, este lenguaje que nos habla de que no va a ser interrumpido y que Dios mismo va a habitar en esa tierra para siempre haciendo su morada con ellos. Este capítulo muy conocido de los valles de huesos secos, que realmente tuvo un cumplimiento muy importante en la historia, con Israel levantándose como nación en 1948, es innegable que tiene un cumplimiento de eso, pero va a tener un cumplimiento total en su regreso cuando Él establezca ese templo que va a levantar en el milenio para siempre en medio del pueblo de Israel. Puedes leer todos los pasajes que te pusimos ahí entre paréntesis, pero quiero terminar con algo. Hay una belleza, letra F, hay una belleza de Jesús y su plan en los 150 capítulos. El tema más importante de los 150 capítulos es la belleza de Jesús y su plan. Si estos 150 capítulos, estudiarlos, no nos enamora más de Jesús y nos fascina con ese hombre, necesitamos revisarlo, no lo estamos haciendo bien. Si alguna de estas clases terminan y vos no te enloqueciste con Jesús, te pedimos perdón, lo hicimos mal. Porque el objetivo de este estudio es la revelación de Jesús y de su plan. Y algo que me encanta de estos capítulos, Mati, es que tienen una dinámica. Vos los vas leyendo y parece que todo va mal. Parece que el mal se va a imponer. Pero todos estos capítulos de repente tienen una irrupción abrupta en la cual ese mal que parecía que se iba a imponer es totalmente destruido. Jesús aparece en las nubes para establecer su reino, para salvar a su pueblo, para junto a los santos reinar sobre todas las naciones. Y de repente lo que parecía totalmente amargo se vuelve tan dulce. Todos los capítulos parecen así. Vos lees, no sé, el mini apocalipsis de Isaías. Lees Isaías 24 y te deprimís. Parece que basta que termine Isaías 24, pero en los últimos versículos de Isaías 24, ¡pum!, irrumpe Jesús en el monte Sión. Isaías 25, hay un banquete, hay una gloria, un cántico que te llena de esperanza. Así que no sé, Mati, si tenemos unas palabras finales para esta primera clase, esta introducción a los 150 capítulos. Algo que me apasiona lo que venís hablando es que conocemos tal vez estas historias, algunos desde chicos, desde muy pequeños, y siempre recordamos Egipto imponiéndose, no sé, rodeando al pueblo a la orilla del mar Rojo y Dios irrumpiendo en un instante y abriéndolo para traer salvación. O recordamos ejércitos rodeando al pueblo de Dios y Dios irrumpiendo y trayendo salvación en un momento concreto. Y es muy fácil muchas veces poner nuestra fe y nuestra confianza en historias que ya pasaron y creer en ellas. Pero lo que tienen estos capítulos es que ahora nos pone a nosotros en ese lugar. A la iglesia, a Israel, en ese lugar donde tal vez el mal parece que se va a imponer. Y vemos la temporada más oscura y más difícil de la historia, pero poner esas confianzas, esas historias ahora en una confianza práctica, es decir, Él sigue el control de la historia y podemos confiar que así como irrumpió en otras ocasiones y trajo salvación, lo va a hacer en esta ocasión también. Y haber una iglesia en medio de esa noche tan oscura diciendo, en medio de la noche se oirá una voz, salgan a recibir al esposo. Estos capítulos van a hacer que la iglesia se llene de confianza en el liderazgo de Jesús en medio de la hora más difícil. Eso es lo que creo que va a pasar, nos va a llenar de confianza. En medio de una hora tan difícil nos va a llenar de confianza. Así que solo déjanos orar para terminar. Jesús, revélate en medio de estos capítulos a nuestras vidas. Pedimos espíritu de revelación, que el espíritu de la profecía que da testimonio de Jesús venga sobre todos los que van a tomar este curso. Señor, ahora invádenos con tu espíritu, llénanos de revelación y de sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima clase.